mejor de Ya salió el peine. con Pei Garza. Ya salió el peine. Muy buenas noches. Por supuesto, hoy quiero que avienten las lagañas muy lejos porque les tengo a un mega comediante que ha levantado mucha polvadera y nos viene a contar de su nuevo show. Uno de los estandoperos mexicanos más sobresalientes que tiró su carrera por la borda. Ya salió el peine. Aunque estudió publicidad, su verdadera pasión siempre ha sido arrebatarnos miles de carcajadas. Su paso por la comedia comenzó mostrando su talento en la extinta red social Vine, en donde compartía videos burlándose de situaciones cotidianas o haciendo bromas a miembros de su familia. Poco a poco, su carrera fue en ascenso y pasó de convertirse en un Vine star a una de las jóvenes promesas del stand-up en nuestro país. Aunque empezó abriéndole shows a colegas más posicionados como Sofía Niño de Rivera, al poco tiempo fue convocado para integrarse al equipo de Comedy Central, un espacio en donde nos enganchó con su personalidad ácida y humor negro. Pero totalmente te enfermas y te das cuenta que es muy molesto estar enfermo. Lo peor de estar enfermo es que siempre parece un güey que se está metiendo mona, ¿no? Porque pues, estás con los pelos parados, con algo en la nariz que no sabes si es mona o un Kleenex, susurrando cosas ahí. Me cago estar enfermo, me cago estar enfermo. Después de eso, se fue derechito al estrellato, pues fue uno de los primeros comediantes en tener un especial en la plataforma de Netflix titulado Abrazo Genial, seguido por el lanzamiento de Abrazo Navideño. Estos especiales lo posicionaron como un referente para nuevos talentos. Pero lamentablemente no todo en su vida ha sido risa y diversión, y es que por allá del 2023 protagonizó uno de los escándalos más mediáticos de todos los tiempos. Me jodí a tu mamá mañana que tú morgue. ¡Morgue! Sí me dijo el... Fue una cuestión que inició en la boda de Mau Nieto, con varios desacuerdos con sus colegas del medio, y fue escalando al grado de tener que ser internado en una clínica psiquiátrica, misma a la que tiempo después regresó para denunciar el maltrato que sufrió dentro de sus instalaciones. Lo que desencadenó este oscuro episodio de su vida fue un brote maníaco depresivo. Pese a que sus amistades y carrera pendieron de un hilo, hoy en día ha demostrado que ha trabajado en sí mismo para ser la versión de él que tanto nos gusta, y está a punto de sorprendernos con su nuevo show, Cortocircuito. Seguramente ya saben de quién estamos hablando. Por supuesto nos referimos al valiente Richie O'Farrill. Ya salió el peine. Oigan, ¿y ustedes realmente saben cómo criar a sus hijos? Hoy les tengo a una maestra en educación que ha publicado 2 libros y nos viene a decir cuál es la manera correcta. Quédate con nosotros, estamos como siempre transmitiendo desde nuestra casa, The Midnight Monkey, y esto se llama Ya salió el peine. Lo mejor de Ya salió el peine. Y ahora sí, ya estamos con nuestro invitado estelar, mi querido Richo Farrell. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por venir. Gracias por venir. Sé que además ha sido todo un trayecto, porque fíjense nada más, esta nueva gira ya tiene 36 fechas, que se llama Cortocircuito, una historia de ebriedad y sobriedad. Y ahora sí, digamos que nos vas a contar todo lo que sucedió, un poco lo que vivimos todos como espectadores, ¿no? Bueno, ¿no? Que me imagino que del otro lado, me imagino que del otro lado no fue tan divertido, porque abres también, digamos, la caja de Pandora, también el tema de salud mental. Y yo creo que mucha gente, y por eso te quería preguntar si te has acercado mucha gente contigo, es decirte, oye, ¿sabes qué? Me siento identificado o me siento incomprendido, porque también no hay muchas figuras públicas que hablen del tema de salud mental como lo haces tú. Pues el mío fue forzado, ¿no? Fue como de Fue huevo. un poco impulsado. Y ha habido de todo, tanto personas que se acercaron a decir, oye, a mí me pasó algo similar, yo hice esto, unas historias bastante locas que a la vez también son muy chistosas, eso es lo divertido. Y de igual manera se ha acercado gente como a decirme, esto le pasó a mi hermano, o ya estando durante el tour en algún meet and greet, etcétera, como que se acercan a platicarme cosas que van como un poquito más allá. Entonces, Como más profundas, ¿no? Porque Sí, en realidad el más tema profundas. de la comedia, pues poco se presta a esos temas ya más de introspección y de reflexión. Pero yo creo que también el público se sintió un poco pues refrescado en saber primeramente uno, que pues digamos todos somos seres humanos, no importando el nivel de fama que te haya alcanzado, porque hay que decirlo que también esto, digamos, puesto en perspectiva, la vorágine que representa tener tu nivel de visibilidad, pues obviamente no es cosa sencilla. ¡ay, sí estuvo fuerte! Cuando terminó todo el cagadero,
Dije, o sea, sí me conocen. Nomás no compran boletos, pero sí me ubican. Pues creo que abrió una nueva grita en cuanto al tema de, no grita, una vertiente en cuanto a los temas de cancelación, porque obviamente cuando hay una cancelación está el grupo de gente que está con la persona, el mayor grupo de gente que no está con la persona, y abrió como un nuevo círculo en este diagrama de Venn, que era como... Y que por supuesto además se hacen como bandos y se hacen ejércitos. Sí, y aquí había un nuevo ejército que era como... Podemos entender que no está en sus cabales, o sea, podemos entender que ni sí ni no, solo ahorita es un área gris. Claro, no y se hizo deliberadamente porque no me importó. Esperar lo mejor. Entonces sucedió lo que tenía que suceder, que necesitaba yo contención inmediata. Tuve esa contención de inmediato. Y en la terapia todo se trata de darle la mejor perspectiva a todo. Entonces, después de superar el tema, después de mucho tiempo superándolo, después de mucho tiempo haciendo mi labor, de estar muy protegido con amigos, con familia, con el cariño de los fans, que les digo, ustedes también tienen que estar tantito enfermos para haber visto todo esto y decir, ya no estamos contigo. Porque además hay que decir que todo este proceso, pues no es, el tema terapéutico no es lineal. Entonces de pronto yo me imagino que has de tener días en donde pues te sientes muy bien, otros días que te sientes mal. ¿Cómo se expone esto, digamos, en una gira que además es muy esperada por no nada más por tu público, sino también tus nuevos adeptos? Porque eso también, digamos que dio visibilidad de este Rich mucho más humano, pues con todas las virtudes y con todos los defectos. Qué buena observación haces. Sí, dentro de la mejor perspectiva, una vez que lo superas, pues entra la comedia al juego. Entonces, yo no voy a presentarte en cortocircuito mi historia de éxito, no voy a gritarte cómo ser, como si fuera yo Diego Dreyfus, no voy a invitarte a que dejes de consumir, no voy a invitarte a que dejes de tomar, te voy a contar lo que me sucedió a mí y cómo en mi labor como comediante lo hago algo chistoso dentro de cómo se cuenta y dentro de la reflexión, porque la comedia muchísimas veces tiene el objetivo de esto. Cuenta la historia con el objetivo de reflexionar sobre este tema. Claro, como si fuera una fábula. Y la reflexión puede ser muy trivial, la reflexión puede ser una estupidez. Y me río, pero también me identifico. Exacto, y aquí busco eso, que haya una reflexión de lo que yo aprendí en este proceso, pero mi obligación como comediante es que esa misma reflexión sea chistosa. No vas a ir a un speech motivacional, tirado al suelo, no vas a entrar a una terapia de AA, etcétera. Si me invitas a una clínica a dar una plática, ese es otro tema. Sí, tengo ese speech listo. Y nada, es como, vamos a contar esto que honestamente ya que pasó está muy cagado. Y dentro de las clínicas conocí unos personajazos que me dieron muchas respuestas sin ellos saber que me estaban dando respuestas o que me estaban dando grandes ejemplos de vida, sin ellos darse cuenta que me estaban dando ejemplos de vida, que al final me iban a terminar dando las respuestas que me iban a influenciar a buscar diario ser esta mejor versión de mí, porque eso es lo que merece la gente que está a mi alrededor. Y qué maravilla que estos maestros llegan, digamos, a ti de la manera más inesperada, porque obviamente no es algo que tú tenías pensado que ibas a estar en estas clínicas. Había un güey que le digo a la gente, eviten a toda costa terminar en una clínica porque no saben las cosas tan grotescas que pueden ver. Había un güey que acabando la comida se hacía tacos de Miguelito. Así, el polvo, el chilito, jalaba el tortillero y decía, no, sí, y se hacía 5 tacos de Miguelito y nos los intentaba vender de que pruébenlos, están deliciosos. Y yo era adicto al cristal y decía, no seas guarro, si quieres vuelve al cristal, pero no te estás haciendo tacos de Miguelito. Y más tarde en la clínica, el motivo por el cual el show se llama Cortocircuitos, porque yo estoy tomando una clase de yoga, estoy agitadísimo por la cantidad de alcohol que había en mi cuerpo y en mi cabeza, que me desplomo en el suelo y por una extraña razón lo último que grito es cortocircuito. Mi lengua se pega al paladar, entonces me estoy ahogando, aparece un doctor, suelta mi lengua al paladar, regresa el oxígeno a mí, me colocan en la enfermería y dije, ¿quién es el doctor que me salvó? Quiero darle las gracias. Y entonces digo en el show, aléjate del adicto, bloquea al adicto, tírale un madrazo al adicto si es necesario,
pero no lo juzgues, porque es una enfermedad y gran parte de lo que hace es culpa de la enfermedad. Entonces puedes hacer cualquier abanico de opciones, pero procura no juzgarlo, porque nunca sabes cuándo uno te puede salvar la vida. Qué bueno que lo mencionas de esta manera, porque hay que decir que es una enfermedad. No es una cosa que mucha gente dice, ay, ¿por qué no le echas más ganas? Es que necesitas, pronto, no nada más las ganas. Sí, es un pedote echarle esas ganas. Sí. No lo juzgues porque es una enfermedad, pero en especial no lo juzgues porque no sabes cuándo un adicto te puede salvar la vida. El doctor que me salvó no era un doctor que trabajaba en una clínica, era un doctor que estaba internado en una clínica. Pablo, adicto al cristal, el güey de los tacos de Miguelito. Entonces... Y él fue el que te salvó la vida. Ajá, no, yo me desperté y... Por eso hablamos... tacos de Miguelito! ¿Cuántos te hago, carnal? Por eso decíamos también de los maestros que llegan de la manera más extraña. Para mí Pablo fue y ha sido un fantástico maestro. Y está lleno como de estas anécdotas. Hay un compañero que se entera un día que le van a alargar la estancia 2 meses y nos lo comparte en terapia de grupo con tal valemadrismo ante la situación que me parece como muy chistoso e inspirador a la vez. Entonces... luego conozco a una chica que tiene un evento muy traumático en su vida, que en cierta parte ella es responsable, y me hace un chiste de eso, porque ella quiere ser comediante. Y el chiste es súper oscuro. Y entonces encuentro... Y es durito, entonces, también. Duro, una cosa fuerte. Y entonces encuentro en estas historias tan simples ejemplos de superación de vida que responden a una pregunta al principio que es como, ¿se necesita la miseria ajena para sentirse mejor? Lamentablemente, lo que responde el público en todos los shows es sí. Pero a raíz de todas estas personas y las experiencias que vivo con ellos es, sí, lamentablemente se necesita la miseria ajena, pero funciona muchísimo más una persona que sobrepasó la miseria ajena y ahora la está encarando con humor o con valemadrismo o con amor. Y eso nos funciona más como ejemplo de vida. Que además es el principio, además de decir de básico de la comedia, el decir reírnos de nosotros mismos es un trabajo que pues es fácil cuando te estás riendo de alguna cosa de que llegó tarde o esto o el otro. Cuando te ríes de ti mismo sobre una cosa tan profunda, ¿cómo haces tú para disociar esta parte de la figura pública de la persona? Qué bonita pregunta. La constancia de atender ese texto fue lo que lo modificó a que dejara de ser apológico y a que dejara de ser doloroso para mí y a que se convirtiera en una chistosa reflexión de lo que yo viví, por si alguien quiere experimentar en cabeza ajena o por si alguien busca esta respuesta que planteó en un inicio sobre la conmiseración del ajeno, ¿no? Claro. Todo eso en un camino suena más serio en la entrevista, pero que en el escenario todo el tiempo es como muy chistoso y que narro que empieza con el primer ejemplo es cuando te dicen acábate tu comida a los 5 o 6 años y dices ya no quiero y entonces te dicen hazlo por los niños de África y en ese momento tú no le entras a ese pedo y dices madre los niños de África, mamá, si tanto te importa la causa mandaste un topper a África, yo ya me llené, yo ya no puedo más. Después de 3, 4 de esas que dices oh sí, los niños de África y los de Perú también. Es como modificar ese pensamiento a que ambas son viables. Yo no tengo las respuestas, pero tengo mi percepción de cómo veo yo la realidad y cómo eso me sirvió a mí de una manera muy cómica a superar todo lo que viví. Y por eso es tan buena la pregunta que haces. Repetir ese texto varias veces hizo que dejara de ser doloroso para mí y que se convirtiera en algo completamente divertido. Qué bonito eso, porque además también yo creo que es un tema que mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, se puede sentir identificada con cualquier aspecto de su vida, que creo que es también parte esencial del show, de vernos reflejados de cualquier cosa que hacemos repetitivamente, que además muchas veces es irracional totalmente, y de tener esta capacidad de decir, me río de esto, pero ¿dónde llega este punto, sobre todo en esta cultura de la cancelación, de hasta dónde cuento? ¿Cómo puedes saber tú hasta dónde medito y qué me quedo para mí? ¿En referente al show o en general como comediante? Como comediante, cuando te paras en el escenario, ¿dónde dices, aquí dibujo mi línea y esta es mi vida privada? En cuanto a tema de mi vida privada, lo que me gusta mucho es que
los grandes comediantes que yo admiro, no literalmente, se desnudan en el escenario. Entre más honestidad manejes tú como persona, la gente más conecta contigo. Entonces yo sé que sí hay ciertas historias que cruzan el límite de lo que para la sociedad normal no se debe decir, el público va a conectar, porque hay un acuerdo previo. Yo pagué un boleto para que tú me digas eso que yo digo a escondidas con mi pareja, o yo digo en mi cabeza, en este yin yang. No, esta que parte tenemos, güey. de que en realidad te estás envalentonando por mí, porque en realidad, Sí, como dices tú, sí. tú lo pensaste antes, tú lo dijiste y por eso te parece chistoso. Por eso te golpeaste la rodilla, para que el que esté al lado sepa que conectaste con el aire. codazo también. Porque para somos que- un pinche yin yang y también hay tantita maldad. Y eso es lo padre de la comedia, como jugar con esa tantita maldad. Ahora, mi criterio es, si es más ofensivo que chistoso, cruza una línea innecesaria. ¿Y por qué acabar con tu carrera o ser juzgado por millones de personas por unos segundos de chiste que puedes eliminar? Y para eso tenemos el open mic. Y para eso tenemos el inicio de nuestro tour. Y para eso hacemos estos shows de probando material. Porque yo escribo un chiste que creo que va a cruzar esa línea y el público resulta encontrar un poquito más ofensivo que chistoso. Puedes jugarle tantito a la necedad de modificarle para que sea chistoso. Y lo he dicho antes, ese es el éxito de la cotorriza. Que cruzan esa línea, Claro. la cruzan durísimo, pero están con esta protección de, pero ¿a poco no estuvo muy chistoso? Oye, y Te con eso dolió tengo que hacer reírte, rapidísimo un güey. corte. Por favor, tú no te atrevas a cambiarle. Está, sí, ya salió el peine. Lo mejor de Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso con el mega talentoso Richo Farrell y además con este super show que seguramente tú lo vas a poder disfrutar en toda la República Mexicana que se llama Cortocircuito, una historia de ebriedad y sobriedad. Y decíamos un poquito en el corte, querido, ¿qué tanto es tantito cuando se le mide el agua a los camotes y decir, oye, ¿qué tanto me tengo que reír y qué tanto me tengo que echar una introspección? Porque ahora con el tema de la cultura de la cancelación parece que ustedes, en vez de comediantes, son, digamos, el Vox Populi y además también, digamos, la guía del pueblo, que no tiene que ser así porque ustedes no están para ayer, están para divertir. Yo creo que la persona que busca cancelar a un comediante a la menor provocación de un chiste es un público que jamás compraría boletos para un show de comedia. Quien entiende los límites y para dónde va, e incluso cuando compra un boleto, es porque ya vio algo y no le pareció lo suficientemente incómodo. Y justo en el coche venía escuchando un grupo que me encanta que se llama Vampire Weekend, que dice, cada generación hace una apología de lo anterior. Entonces, un amigo me contó una anécdota que estaban en un festival en Costa Rica y que le dijeron a uno de los comediantes, no puedes hacer chistes sobre gays y tampoco puedes decir obviamente la palabra, ¿no? Porque Salvador Novo murió por promover, por ser un hombre te va a gay, ¿no? poder. Entonces me cuenta que de manera muy chistosa, este comediante, que no sé quién es, pero sé que no es mexicano, todo su set era hacer chistes sobre burlarse de los gays. Entonces, su manera de hacer irracional de resolverla fue estar diciendo en el escenario, el hombre homosexual, porque él creía que ya evadía Ya con él estaba echando el capoteo. chiste de claro decir gay, porque está diciendo el hombre homosexual. Ese criterio probablemente en los 80, 90, hay un libro que leí que se llama I Was Born This Way, que habla sobre cómo en distintas épocas cómo salía del closet la gente. Y narra uno de los años 40, dice, en mi época no existía la palabra gay. Ni existía. Nos decían sissy o faggot. Entonces, la sociedad evolucionó lo suficiente como para en los años Todavía decir, el ok. adjetivo Entonces, calificativo. Ajá, pero a pesar de eso, tú veías en los 70, 80 comediantes que decían, ¿a poco no le hacen así? Claro. Y ese criterio poco a poco va evolucionando, en especial en esta nueva era de Internet, donde un gran grupo de gente dice, no me gusta que me digas así y creo que ya está pasadísimo
Ya está pasado de manerismo moda, para sí. que tú te burles. Entonces, en tu ingenio como comediante, ¿quieres hacer un chiste sobre alguna característica gay? Bueno, te invito a que te rompas la cabeza en creatividad. Claro, cúrtete hagas para que no te algo echen la carcajada. Suficientemente bueno para que una persona homosexual en el público esté viendo a alguien heterosexual en el escenario, decida algo, se ría y diga, ah, bueno, Sí soy. tienes razón. Que digas, sí soy. Creo que es una gran época porque retó al comediante a ya no decir, ¿a poco no como chingan las viejas? Ahora, No. a ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Hazme reír diciéndome cómo, güey. Y a ver, Vengo incluso- con mi y esposa y además- con mi hija. Y además show, en esta güey. cultura, que además de que decir que tú y todos sus compañeros de repente, digamos que son muy crucificados por este tipo de acciones. Entonces, de pronto yo hay que preguntar si después de la crucifixión viene como Baby Jesus la resurrección. ¡Qué gran pregunta! Sí, aprendes. Yo hice un chiste en un especial que se llama Live from Pachuca, donde cruzo una línea que es tan grotesca y obvia que es falsa, que la gran mayoría de la gente entendió. El público que no consume boletos se ofendió. ¿Eso me va a detener de hacer chistes como esos? Es probable. Mi público sabe qué le gusta que le dé, pero ya tengo este aprendizaje. Entonces, sales de la cueva como Baby Jesus. Abre Y dices, ya la no caverna y quiero dices, ¿ya pasó? pinches clavos en las manos, voy a ser un poco más cuidadoso. Pero como te decía, estamos evolucionando y vamos a seguir evolucionando. Y nuestros nietos van a oír conversaciones nuestras. Claro. Van a decir, Oye, ¿y por qué estaban hablando de eso? Claro. lejos de estar en una época mala para la comedia, creo que es una época en la que el comediante, si quiere tener una voz, también debe tener cierta responsabilidad en la pendejada que diga para que sea chistosa y para que funcione. Claro, que yo siempre digo que para ser un líder de opinión, primeramente hay que tener opinión. Ten opinión, y, o sea, si tu show es el hombre homosexual, pues estás perdido, güey. Claro. Estás perdido. Estás perdido. Puedes decir, tengo un compa gay que el otro día me dijo que y no lo tengo. Para que te des una idea, no lo tengo claro. Y abrirte un camino para que veas. Y que por son las dónde- diferentes rutas. por dónde Pero que justamente chingados le vas en a esa hacer. complejidad, digamos, está ahí justamente esta respuesta del público, está también la ovación, que no está fácil, porque cada vez somos más difíciles de sorprender. ¿Te ha tocado de pronto ver que la vara va más alta cada día, el tema de la Sí, comedia? y eso es bueno, porque además ya hay comedia en todos lados. Ya hay estandoperos, ya hay tiktokers. Yo creo que la televisión guionada está viviendo su mejor momento. Estamos viendo las mejores series que se han hecho. El cine está en una calidad altísima. La gente ya no cuenta chistes después de la comida, ya enseña memes. Los videos chistosos incluso tienen al público participando. Alguien que no es un comediante, resulta que es un comediante por sus 3 minutos de fama en los que se avienta el comment ¡pah! Que tiene más likes que la pinche Claro, que la foto. misma publicación. Sí, sí, Entonces, inconscientemente el público, en especial en México, se está educando todo el día en comedia. Y ya existe la oportunidad que alguien diga, yo quiero ser comediante 5 minutos, yo quiero ser comediante más tiempo como Jair Sánchez, yo quiero ser comediante más tiempo como Paco de Miguel, güey, yo quiero ser comediante como Carlos Vallarta, yo quiero ser comediante como leyendas legendarias. O sea, Claro. ¿cuál es tu pinche rubro en toda esta variedad cómica que existe? Que a mí me parece... A ver, y hablemos, Fantástico. porque acabas de soltar muchos nombres, hablemos también de los egos de la industria, porque también, digamos que entre más carcajada, entre más aplauso, por supuesto, llegas más alto, y eso también pues genera envidias como en cualquier otro sector, pero digamos que aquí está exacerbado en esta parte de la comedia, ¿o qué es lo que crees que sucede? Creo que hay algunos colegas a los que les cuesta más trabajo dar una palmada en la espalda que a otros. Y decir, qué colegas. chingón, me encanta lo que haces.
chance, o sea, chance yo soy muy hippie en eso, pero a mí me mama ver a mis amigos triunfar, ganar lo que pinche sea, me va a entusiasmar mucho y si es necesario hasta les voy a llamar para decirles, ¿no? Y he tenido que comprender que no todos son así y es creo que de los mayores traumas fuera de la niñez, ¿no? Cuando descubres, chale, el mundo no es como tu jefecita. Claro, que dices, oye, me rompió mi burbujita rosa, no era así. No era así. Jefecita, tu único error fue no avisarme que no todo el mundo es ¿Por qué no me dijiste que era sórdido el mundo? Sí. Pero o sea, es normal. Hay de todo. Hay colegas, la gran mayoría que son hermosas personas, que tienen sentimientos muy bonitos, que a veces, a pesar de que yo le diga a la gente lo buenas personas que son, me gustaría que pudieran de verdad ver lo grandes personas que son en estos humanos que yo tengo la virtud de tener un tete a tete con ellos y valorar su persona y mandarnos mensajitos chidos. O sea, me preocupo por ti. Toda esa gente que estuvo para mí en este mal momento, yo lo atesoro muchísimo. Gente como Lalo Lizarraz, como Josué, Isabel Fernández, Carla Camacho, Diego Sanasi, como Alex Fernández, como que desde el día uno dijeron, aquí estamos, güey. Y los que no están desde el día uno, tienes que entender que es tu responsabilidad que ellos no estén desde el día uno. Y es su tiempo. Pero las cosas que he visto a mis colegas comediantes hacer en torno a mi persona o en torno a otras personas, me demuestra que son increíbles seres humanos. Oye, qué bonito que hablas también de ese tema evolutivo, porque también, digamos que de toda esta parte tortuosa, me imagino que también existe una parte muy virtuosa en donde pues tú tienes un grado mayor de madurez, de iluminación. ¿Cómo sientes tú, digamos, un antes y un después de este incidente? No creo que es como iluminación, creo que es como coleccionar anécdotas que te sirven para tener mayor conocimiento de causa antes de hacer algo. Tengo más contexto y dentro de las clínicas yo le decía a los compañeros, lo único chingón de que estemos aquí pasando, lo horrible es que estamos diario adquiriendo mucho conocimiento que la gente no tiene acceso estando allá afuera, porque claro, en una clínica pues, tienes lecturas de AA diario y sesiones psicológicas diario y etcétera. Entonces no diría yo que es como luz, diría que es como una gran colección de experiencias que sobre todo cuando tocas un punto tan bajo como el que yo toqué, yo le digo que cuando ves al diablo a los ojos ya no hay para abajo. Claro. O sea, ya la vida y lo que suceda, dices, ok, esto está culero, ok, esto me van a seguir pasando cosas feas toda la vida porque la vida nos presenta eso. Pero yo ya he visto, güey. Entonces, qué risa. Oye, ¿qué pasa con todos los detractores que decían, no, es que seguramente se lo inventó justamente para esto, para vender los shows? ¿Qué piensas? ¿Qué les podrías decir? O sea, que gracias. Gracias por pensar que tengo ese rango actoral. Gracias es así. Por pensar que este estúpido de aquí, este payaso que baila en escenarios, tenga la habilidad de crear un plan de mercadotecnia que destruya su carrera para terminar diciendo, no olviden que nos vemos en Oaxaca. Pero en Oaxaca los espero. Ahí es un show para 200 lugares, güey. Tenemos lugar. Lo valoro un chingo. O sea, wow, que hayan pensado que manejo ese nivel de métodos. Según yo, ese es Tony Dalton, Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Pero... Y que esto sea muy elevado. Sí, gracias. ¿Qué más te pareció irrisorio de toda la situación que decías esto ya está muy jalado de los pelos? Durante mi suceso. Sí. Es que durante mi suceso yo pensaba que pinche Dios me hablaba y que yo era un mensajero en la tierra, pero algo muy cabrón es que cuando entran los médicos para sacarte a la fuerza, la camisa de fuerza es un mito porque te quedarían las patas libres. Eso no existe, te amarran a una como camilla voladora ahí y la tensan bien. Entonces es súper vergonzoso que mientras te sacan por el pasillo del edificio
los vecinos están asomados así en su puerta y tú desde ahí les gritas, ¡ayuda, vecino! ¡Llame a la policía, vecino! ¡Auxilio! El vecino nomás está pensando, por fin se llevan este cabrón. Pero esa no es la peor parte. La peor parte es que esta camilla no cabe horizontal en el elevador. Entonces la tienen que levantar y te ves a ti mismo en el espejo del elevador como si fueras ¿Y qué te pasaba? Drácula o Hannibal Lecter. ¿Qué piensas? O sea, en ese momento, ¿sabes qué pensaba yo? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? Claro. Un cagadero. Y en la primera clínica, un compañero se quería rapar de coco. Estuve en 3 clínicas. Un compañero se quería rapar de coco. Y el doctor dijo, se pueden rapar, pero no de coco, güey. Y nosotros, ¿por qué? Chingado. Por la imagen que da la clínica. Y el compañero con cáncer. Ah, bueno. No. Y entonces cuando pasó todo el desmadre dentro del brote psicótico, algo sucede en tu cabeza, Britney Spears, que te dices, bye, pasa la vera. Entonces yo me pinches rapé. Y recuerdo cuando cayó el último pelo y me volteé a ver al espejo, dije, madres, tenía razón el doctor de la primera clínica. Esto da muy mala imagen. Ya sé por qué me lo prohibieras. Sí. Con razón prohibían esto, da terrible imagen. Oye, gracias de verdad por abrir tu corazón, porque además también yo estoy seguro que mucha gente, digamos, estos temas que suenan como muy sórdidos y también de pronto como muy lejanos a nuestra realidad, porque además hay que decir que nadie estamos exentos, todo el mundo nos puede pasar. Entonces, el abrirlo, el normalizarlo y el decir, oye, sí me pasó, me equivoqué y soy ser humano, creo que es también de lo más bonito, yo creo que lo que nos hace también seres humanos, independientemente de la fama, de los seguidores, de los shows, de llenar las salas, eso también creo que dentro del tema del ser humano, pues te da también yo creo que un plus para decir, bueno, oigan, ya por lo menos echaron una reflexión de eso. ¿Pensaste también, digamos, a distancia un poco ahora en retrospectiva, en este cambio también positivo que puede haber en la gente a partir de esto y de todo el tema de la salud mental? Yo creo que el asunto con el asunto con el adicto es que es muy difícil que salga hasta que quiera salir. Y por eso busqué en el show hacer algo más genérico sobre emociones en general, sobre sugerencias para el control de ira, sugerencias para cómo tomarte la vida. Te decía este compañero que le valió madres que le alargaron la estancia, todavía se paró y dijo, voy a pasar aquí mi cumpleaños. Como herramientas que sean las que tú quieres tomar, porque me voy en chinga, pero estaba en Múnich dando show y había hasta adelante 2 borrachísimas. Y entonces como que das strikes como comediante, ¿no? Que strike 1, strike les dices, por favor, ahí te va. Entonces opté al entender lo que es que se te pase la mano, porque soy el rey de pasarse la mano, dije, les voy a mandar un refresco, les voy a mandar una Coca-Cola como señal, y se los dije desde el escenario, de ya, tómense aquí para que se les baje, porque si no las voy a tener que sacar. Sí, si no vamos a tener que quitarles el show, bye, se acabó. Entonces, terminó el show, estaban muy serias con su Coca-Cola, y terminó el show y como que dije, pásenlas a que se tomen una foto para que no sientan ellas que fueron como humilladas, ¿no? Es como mira, te mandé la coca para que te callaras, güey, pero nos tomamos la foto, no entendían nada de lo que había pasado, no, o sea, no dijeron, oye, el show, tenías razón, nada. Y eso me da a entender, porque yo estuve ahí, que cuando estás en tu necedad de adicción, no tocas fondo, tocas fondos y los coleccionas como los pinches tazos de los Looney Tunes. Tienes así. Y es hasta que hay un evento suficientemente catártico lo que te ayuda a salir adelante. Y la fortuna que yo tengo de todo lo horrible que me pasó es que quizás era tan necio con mi consumo que necesitaba yo un cagadero de esos para decir, yo no quiero volver a ver hacia mi familia, yo no quiero volver a ver hacia mis amigos, yo no quiero volver hacia mis fans. No le doy un carajo a lo que diga la gente. Yo quiero que los que están a mi alrededor no vuelvan a sufrir por mi culpa. Y ya, entonces, por eso modifiqué el texto así, porque no voy a cambiar tu vida. Te invito a reírte de lo que me pasó.
Oye, querido, y por eso, tristemente se me está acabando el tiempo. ¡No! Hay que invitar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a que vayan a Cortocircuito, a echarse una buena carcajada, a crear conciencia y, por supuesto, a pasarla súper bien contigo, que ya te queríamos de regreso. Muchísimas gracias. Shout a Pepe Peralta, que abrió unas fechas en el Lunario. También vayan a verlo. Ese tiene una historia interesante también. Gracias por Sobre a ti. Lo mejor de Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso. Oigan, vamos a hablar qué tanto es tantito en términos de la crianza y por eso les tengo a una maestra en educación y neuropsicología, la guapísima Emily Chávez. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias. Oye, me encanta que vengas, sobre todo porque mira, se ha levantado mucha polvareda en las redes sociales, de decir, de las madres demasiado permisivas, por no decir valemadristas, a las madres sobreprotectoras. ¿Cuál es el tipo de crianza que tienen que manejar toda la gente que nos ve, que nos escucha? ¿Y por qué? Vamos a hablar un poquito primero, darles una embarrada de cuáles son los tipos de crianza. Claro que sí. Mira, hay muchos tipos de crianza y estoy conteniendo y poniendo todo en muy poquitas. Está la autoritaria, que es la que normalmente conocimos nosotros, la famosa chancla. La chancla. No lo haces como yo quiero, te va a tocar la chancla. Exacto. Está la permisiva, la democrática. Hay negligencia también parental, por supuesto, en donde pues no hay crianza y se pasan y dejan las reglas a un lado y tienen esta famosísima frase que les encanta a los papás de haz lo que quieras, ¿no? Y en ese momento regalan la paternidad y entonces ya no hay ni para dónde y eso es negligencia, o sea, ya ni siquiera atender las necesidades y el decir no es negligencia, ¿no? Okay, acuérdense que también hay maltrato el no poner y establecer esos límites, porque muchas veces estos padres se escudan, es que mi hijo va al Montessori y aquí como los dejan hacer lo que quieran. No, pero a ver, una cosa es ser Montessori y otra cosa es ser valemadrista. Claro, sobre todo porque en Montessori no te dejan hacer lo que quieras. Están las reglas súper bien establecidas y están tan claras y son tan precisas que por supuesto que los niños saben qué hacer y cómo actuar en todos lados y entonces aprenden a respetar su entorno y a sus compañeros. Entonces, el ser Montessori no es hacer lo que se te da la gana, es hacer las cosas con reglas claras y con una precisión muy puntual en donde sí le permites desarrollarse al individuo en formación, como le digo yo a los niños, de una manera en la que ellos puedan experimentar la vida adulta en un mundo pequeñito. ¿Ok? Qué maravilla y qué sencillo lo pones, pero ahí es donde viene, digamos, la complejidad, porque entonces pensamos, oye, pues ya no lo voy a hacer como me hicieron a mí mis papás, que son tan autoritarios, pero se nos va a pasar el tueste, y yo siento que muchos de las que nos están viendo y que nos están escuchando, de repente se les pasa ese tueste, porque ya no sabemos regular de aquello que nos queremos alejar, a aquello que queremos establecer. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera asertiva? Mira, y es que además de moda también hay que hablar de la crianza respetuosa, hay que hablar de la crianza permisiva, que no es lo mismo. La respetuosa es un respeto mutuo. No quiere decir que tú como papá tienes que respetar nada más al niño, sino que le tienes que enseñar al niño a respetar a sus mayores también, y al entorno, y las reglas, etcétera. Entonces, y la crianza permisiva no nada más es darle permiso a todo. Y ahí es en donde las mamás entienden con permisiva a no poder decirles que no a los niños. Entonces decirles, vamos a buscar una manera de cómo sí. A ver, perdóname, pero por seguridad tienes que enseñarle a un ser humano a decir no. Imagínate que está en un problema o en una situación de riesgo el humano, que ya está más grande, que nunca aprendió a decir que no y tiene que decir que no y dice, bueno, señor que me está molestando a usted, vamos a buscar otra manera. No. Tienes que aprender a decir no y tienes que enseñarle a la persona a ser resiliente con el no y a decir que no también. Sobre todo en una cultura de América Latina, porque no voy a decir mexicana, de América Latina, en donde somos sumamente complacientes. Entonces es decir que todo sí con tal de encajar. Ay, qué barbaridad, eso es terrible. Y también está la crianza consciente. Y también están muchas otras crianzas en donde hoy, cada día, cada filosofía o cada persona o cada mamá que tiene buena experiencia con sus hijos en la crianza cree que puede dar un buen consejo. Y la realidad es que incluso sí, gente, pero no. Incluso gente que dices, oye, tú ni eres papá, pero estás opinando y estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Hagan esto, hagan el otro. Pero difícilmente lo puedes saber si ni siquiera tienes un chamaco, una chamaca, porque claro, desde el otro lado, yo veo un niño haciendo berrinche en un pasillo del súper y digo, a mí no me pasaría eso. Pero a ver, cuando tú ya lo tienes y ya sabes que te va a tocar irremediablemente ese berrinche,
tienes que saber cómo lo vas a reaccionar. Sí, la realidad es que ya existen muchísimos cursos en donde te pueden enseñar maneras de criar y te enseñan estas filosofías y sí se pueden hacer. Yo misma tengo una metodología de crianza y de capacitación parental para poder enseñar a los padres de familia ciertos conceptos y para poder encontrar este punto medio. Lo cual además me parece súper asertivo, Emily, porque además hay que decir, y de verdad, por más que nos decían nuestros papás, nuestros abuelos de, oye, es que no nos dieron manual para educarte, es que de verdad está muy cañón. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden aprender desde la matemática, desde la ciencia, pero muchas cosas de la crianza son tomadas o a la ligera y ahí después vemos los resultados después de niños que se convierten en niños problemáticos gracias a esta falta de guía y de establecer esos límites. ¿Sabes qué? Yo creo que es falta de responsabilidad, porque como todo el mundo puede ser papá y mamá, o sea, y la verdad, y pueden tomar decisiones de serlo o no, de ser papás o no ser papás, y no, como que no importa y de todas formas crecen y se van a ser adultos y van a tomar alguna vez decisiones. Creo que sí es importante resaltar que existe la carrera de pedagogía, de psicología, de desarrollo humano, de manejo del tiempo libre, o sea... Y existen por alguna razón. Y existen porque los necesitamos. Exactamente. Entonces, el pretexto de que y no nos enseñan a ser padres, ese ya es obsoleto completamente. Y además, acuérdense que no somos animalitos de, ay, pues ahí de todas maneras van a crecer, como decías ahorita, que también se dice muy comúnmente. No les pasa nada, nosotros cómo crecimos. Bueno, sí, pero de todas maneras también tenemos muchos problemas que estamos acarreando que igual se pudieron haber evitado. Por supuesto, la intención de esto es enseñarles que sí existen muchas filosofías y que lo primero que tienes que hacer es crear conciencia. Y justamente por eso escribí mi primer libro de La conciencia de ser padres con H, porque se trata justamente de eso, de explicarle a los padres de familia que son formadores de humanos en formación, como le digo yo, a la responsabilidad de formar un humano. ¿De qué se trata la crianza? Y es eso, le tienes que enseñar a ser humano AAA, que viene dentro de mi segundo libro de 1, 2, 3 por mí, todo empieza por aquí. Y son teorías que desarrollé para justamente poder ayudar al ser humano actual a poder romper con paradigmas de esta idea superflua de ser pues humanos libres, felices y plenos, ¿no? Cuando ni siquiera podemos ser plenos porque no sabemos contra qué comparar. Pero además hay que decir que eso no nos sirve ni en la vida adulta y mucho menos en la vida del adulto en formación, como tú nos dices. Claro. Porque evidentemente el niño no tiene la conciencia que tenemos nosotros y bajo nuestros términos decir, bueno, pues es que este tipo de crianza creo que me va a funcionar. Tienes que también acercarte a todo el cuerpo de equipo profesional como ustedes, de comprar los libros. Es decir, hay mucha bibliografía que de verdad yo los invito a que lean estos libros, Emily, porque de verdad, o sea, estas son, ¿cuántas páginas son? Son 250. 250 páginas, que te las puedes aventar muy rapidito, y a lo que me refiero es, está resumido en 250 hojas, lo que necesitamos saber que muchas veces es muy confuso de entender, ¿no? O sea, claro, ¿para qué tuve hijos? Así empieza este libro, ¿para qué los tuve? Entonces, cuando ya entiendes muchas cosas y muchas heridas o mucha circunstancia actual de lo que te pasa a ti, entonces entiendes cuál es tu rol dentro de la sociedad, porque esto no nada más es para los padres de familia, es para todos los maestros y las personas que están a cargo, en contacto con estos niños y tienen la responsabilidad de formar. Y estamos hablando de los abuelitos, porque ¿qué tal? Hay muchos abuelitos que se encargan de la crianza porque los papás están trabajando. Estamos hablando incluso también de los tíos, que también nos toca de repente nosotros también tener como estas partes de corrección, aunque nos odien, también de que dicen, oye, ¿tú qué? ¿Por qué te metes? Y la cuchara, ¿por qué la estás metiendo? Porque también de repente es necesario, ¿no? Por supuesto, y es que también es importante entender que tenemos que encontrar un punto medio entre toda la comunidad que te está ayudando a criar. Y entonces que tienen que haber reglas claras y que tienen que haber límites claros y que el mismo vocabulario, el mismo límite, el mismo valor significa lo mismo aquí, en casa de tu papá, en casa de tu mamá, en casa de tus abuelos, en la escuela y en la oficina, ¿no? Tal cual. Porque si no, entonces empiezan a haber discrepancias y entonces dices, pero a ver, espérate, si en mi casa ser un niño bueno quiere decir que me van a querer y en la escuela no me tienen por qué querer nada más por portarme bien y seguir las reglas, entonces ya no estoy entendiendo por qué me tratan bien o me pueden llegar a tratar mal por yo ser una persona buena que hace cosas que para mi casa son buenas, pero para la sociedad no. O sea, sí realmente... Y ojo, porque además te quiero preguntar esto, porque hay mucha gente que dice, es que el carácter influye muchísimo. Yo a mis 2 hijos los eduqué totalmente igual y uno me salió descarrilado. ¿Por qué dicen eso? Sorpresa, nunca eres el mismo.
Por supuesto que no eres el mismo con el primer hijo que con el segundo. Ya tienes experiencia, tienes edad, tienes madurez, tienes otra circunstancia. No eres el mismo. Hay una evolución, te guste o no te guste. Entonces, dos individuos viven la vida diferente, ven las cosas diferentes porque Y te tocó además también en etapa diferente. en etapa diferente. Tal vez te tocó ser el segundo hijo que heredó toda la ropa o el tercero que heredó la primera ropa, la segunda ropa. Y te O quedas mismo como atrás, nos ¿verdad? pasa ahorita también con las relaciones desechables. A lo mejor a uno le tocó crecer en el seno familiar, al otro le tocó ser hijo de padres divorciados. Y qué bonito lo estás diciendo. Ahorita que estamos viviendo relaciones desechables, como ¿por qué tenemos que vivir relaciones desechables? ¿En Claro. qué momento Se pensamos aceptó. nosotros que dices, ay, puedo desechar una relación? ¿En qué momento? En el Claro. momento en el que a mí me rechazó mi papá, mi mamá, ¿en qué momento me desecharon? O sea, hay que ir mucho más profundo de eso. Y entonces por eso está este libro de 1, 2, 3 por mí. Todo empieza por aquí. Todo empieza adentro. Y Mili, se me está acabando el tiempo, pero por favor, dinos dónde comprar La conciencia de ser padres con H y 1, 2, 3 por mí. Todo empieza aquí, que además también los pueden conseguir en tus redes sociales. Claro que sí, en Instagram, por supuesto, y en Amazon con muchísimo gusto, y en Gandhi también. Gracias, Emily. Regresa muy pronto, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Lo mejor de Ya salió el peine. Y ahora sí ya nos vamos, pero mañana te espero aquí en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, te mando besos, descansa y que tengas muy bonita noche.